¿Qué tal amigos y familia? Dios te bendiga en este nuevo día. Estamos a jueves 19 de septiembre del 2024 y estoy una vez más aquí compartiéndote la palabra de Dios con esta serie de mensajes de este ayuno que estoy llevando de estos 34 días. Y hoy te voy a hablar sobre algo, un punto importante en la vida del ser humano y también como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, y es la sanidad de Dios. Y a veces nosotros pensamos que, que la sanidad de Dios es parte de un proceso, y claro que sí, es parte de un proceso. La sanidad de Dios también puede ser eh, de alguna forma repentina, y entonces nosotros entendemos como la sanidad de Dios, como la curación de un dolor, como el alivio de un malestar, como si Dios de alguna forma, al nosotros tener alguna enfermedad, él quita esa enfermedad y de alguna forma hace que nuestro cuerpo, por el padecimiento de la enfermedad que estamos llevando, sea de alguna forma eh, limpiado, sea sanado, y de alguna forma obtengamos ese gozo y esa paz y esa tranquilidad por medio de la sanidad. Y vemos que la sanidad de Dios es un don, es un don que nosotros de alguna forma como cristianos tenemos que entender que la sanidad de Dios eh, puede ser causada de alguna forma en un evento también de alguna forma repentino o por el proceso que estamos llevando. Y en el mundo entendemos como sanidad la curación de una enfermedad, el alivio de una enfermedad o de algún padecimiento que estemos llevando en la carne, o de algún sufrimiento por algún malestar que estemos llevando, ya sea estomacal, ya sea en nuestras piernas, en nuestros miembros de nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, o por algo que de alguna forma nosotros estemos sufriendo como enfermedad. Entonces la enfermedad es causada, puede ser causada por muchas razones, y quiero empezar a definir ese punto. La enfermedad siempre va a llegar a nuestras vidas con un propósito, por un fin, y el fin de la enfermedad tal vez sea que nos acerquemos a Dios. Vemos que todos los milagros que Jesucristo hizo en la Biblia, que Jesucristo hizo a las personas, siempre tenían un propósito, y el principal propósito de la enfermedad es que tú te acerques a Dios, lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador, y Él de alguna forma traiga ese alivio, traiga esa curación, traiga esa sanidad a tu vida. El propósito de la enfermedad es para que nosotros de alguna forma nos humillemos con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, y se nos quite todo sentido de arrogancia, todo sentido de vanagloria, para poder reconocer al Maestro, para poder reconocer a Dios sobre nuestras vidas. La enfermedad tiene un propósito. La enfermedad no es causada así nada más por nomás. Claro que nosotros podemos de alguna forma tener una enfermedad por cuestiones hereditarias, o porque nosotros mismos la hayamos causado. Hay dos tipos de enfermedades. Está el tipo uno, que es con la que tú naces de forma hereditaria, y está la otra enfermedad que tú causas por tus propias acciones. Y esos dos tipos de enfermedades que llegan al ser humano, que llegan al cristiano, debemos de reflexionar, y debemos de pensar que algo la causó la enfermedad. Tú no te enfermas así nada más por nomás. Tú no adquieres una gripa así nada más por nomás. Pues, la gripa, recordemos que es conforme a tu entorno, que dependiendo si hay un virus alrededor en el ambiente, entonces tus defensas están débiles, y es cuando entra ese agente maligno para poder enfermar tus células, tu cuerpo, y es como entra la gripa, por tus bajas defensas, porque tu sistema en ese momento no se encontraba débil, se encontraba vulnerable, y es cuando entra la enfermedad y empieza a actuar como agente destructor. Y la enfermedad entra y debilita tus defensas, y es cuando el sistema inmune empieza a reaccionar con fiebre, empieza a reaccionar con ciertas manifestaciones del cuerpo para poderse defender de ese agente maligno que entró a tu cuerpo. Y es cuando de alguna forma
el sistema inmune empieza a ordenarle a las buenas células a defenderse a los glóbulos y empiezan a atacar, a combatir de alguna forma la enfermedad. Y vemos que el cuerpo se defiende ante la enfermedad. El cuerpo se defiende y Dios nos regaló un cuerpo. Y recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el cuerpo se defiende a tal punto que hace todo lo posible en sus manos del mismo cuerpo para poder defenderse de la enfermedad. Y te quiero decir que Dios creó también de alguna forma la sanidad por medio de la medicina, por medio de la instrumentación, por medio de la ciencia. Y Dios también creó esa sanidad porque Dios también dio dones a los hombres para que fueran de alguna forma talentosos y crearan métodos científicos para poder encontrar la cura de ciertas enfermedades, para poder encontrar los medicamentos, los fármacos, para poder combatir las enfermedades. La ciencia, Dios la creó. La medicina, Dios permitió que el hombre tuviera conocimiento, que la ciencia avanzara y de alguna forma utilizar el método científico para llegar a ciertas evidencias, por medio del análisis, por medio de la observación, por medio de la hipótesis, hasta que de alguna forma se fueron obteniendo la cura de ciertas enfermedades, el medicamento para el alivio de ciertas enfermedades, el tratamiento para ciertas enfermedades, para que tú seas sano a través de la medicina. También es de Dios usar la medicina. Recordemos que uno de los siervos de Dios que hasta escribió uno de los evangelios fue Lucas. Lucas era un médico y estuvo mucho tiempo al lado de Pablo. Tal vez él curaba esas enfermedades. Y vemos que a Pablo le había sido dado un aguijón en su carne, un malestar en su carne, y Dios no se lo quitó para que él siguiera reconociendo a Dios sobre todas las cosas. Y a veces va a haber enfermedades que Dios no te va a quitar, porque si te las quita, te vas a olvidar del Creador. Si te las quita, vas a olvidarte del Dios Todopoderoso. Y a veces Dios sí te va a quitar enfermedades, sí te va a quitar dolencias, porque es parte de Dios el proceso. De Dios es dar la sanidad, de Dios es dar la vida, de Dios es dar la muerte. De Dios proviene en la decisión del futuro, del mañana. No sabemos qué nos espera del mañana. Y nos damos cuenta que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Él es el único que da vida a lo muerto, que transforma corazones, que renueva entendimiento, que llama a las cosas que no son como si fuesen y que da vida, y vida en abundancia, vida eterna. Y vemos que ayer te hablaba sobre el precio de la cruz, sobre el poder de la cruz, y vemos que Jesucristo llevó nuestras dolencias, Jesucristo llevó nuestras enfermedades, y por sus llagas somos nosotros curados. Y eso lo vamos a ver en la palabra. Y así como introducción, claro que hay dos tipos de sanidad. La sanidad sobrenatural que proviene de Dios por milagros. Y esa sanidad puede ser por medio de imposición de manos, por medio de oración. Y la sanidad que proviene también por medio de la medicina, de los doctores. Esos dos tipos de sanidad existen en este mundo, que evidencian que te puedes ser sano de esa dolencia. Pero primeramente, antes de que acudas al médico, dice la palabra, primeramente, que te pongas en las manos de Dios. Yo no sé si tú tengas una enfermedad y el propósito de tu enfermedad dice que toda tribulación que viene hacia nuestras vidas, sea de tribulación de persecución de la fe, de nuestra creencia o de alguna enfermedad, de algún padecimiento que estemos llevando, todo padecimiento, toda aflicción, toda tribulación tiene un propósito: trabajar tu carácter, trabajar tu fe. Y en el momento en el que tú decides confiar en Dios, como Job, que le fue quitado todo, sus bienes, sus hijos, y hasta su misma esposa le decía a Job que maldijera a Dios y que se matara. Maldice a Dios y muérete, le decía su misma esposa a Job. Y Job tenía llagas pudriéndose sus miembros de su cuerpo.
Venían los perros y le lamían sus heridas. Job fue de alguna forma golpeado tanto para que viera la misericordia de Dios, la sanidad de Dios y la obra maravillosa de Dios por fe, que es la sanidad. Para que confiara en Dios, para que su carácter fuera moldeado, para que su corazón no estuviera en las riquezas de este mundo. Y Dios, vemos ahí que trabajó el carácter de Job y nunca negó a Dios, nunca maldijo a Dios, siempre lo reconoció sobre todas las cosas. Y hasta el mismo Satanás se presentó ante Dios para poder tentar a Job y le pidió permiso para poderlo tentar. Le dijo: Dios, adelante, tientas todos sus bienes, tienta todo su entorno, pero no destruya su alma, no toque su alma, no le quite su vida. Y vinieron a él tribulaciones, en Job vinieron tribulaciones, angustias, aflicciones, enfermedades. Le quitó hijos, le quitó esposa, le quitó bienes, le quitó ganado, le quitó todo Satanás. No lo mató, porque Dios lo sostuvo. Y hasta el final de sus días, cuando ya vino la sanidad en él y el entendimiento renovado, dijo: de oídas te había oído, Dios. O sea que por boca de otros lo había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Y vemos ese concepto de Job, que de oídas a veces estamos escuchando a Dios y no entra un grado de entendimiento en nosotros hasta que nuestros propios ojos ven lo sobrenatural que es Dios. Y llegamos a ese entendimiento, a ese razonamiento, que por algo vienen las enfermedades a nuestra vida. Por algo vienen esos agentes malignos, esas huestes espirituales, porque recordemos que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernantes de las tinieblas. Y esa lucha constante entre el espíritu y la carne, entre el espíritu y los demonios, entre el espíritu y el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo es Satanás. Él es quien te va a mandar demonios de enfermedad a tu vida, para ver si tambaleas en tu fe, para ver si dudas de tu fe, para ver si niegas a Dios, para ver si maldices a Dios. Y a veces culpamos a Dios por nuestra enfermedad, cuando no te estás dando cuenta que tú mismo la estás provocando, que tú mismo la causaste, que tú mismo la provocaste. Y muchas veces las enfermedades entran por nuestra por nuestras malas decisiones, pero también por nuestra mala alimentación. La diabetes, la hipertensión. Y eso entrando la diabetes, da un daño total a nuestro cuerpo y a nuestros órganos. Empieza a fallar el páncreas, empiezan a fallar los riñones, empiezan a fallar múltiples órganos por tu mala alimentación. Porque no te ejercitas, porque no cuidas tu templo. Haz ejercicio, aliméntate bien. Busca alimentos acorde, ve con un nutriólogo a que te recete lo que debes de comer conforme a tu mesotipo de tu cuerpo, si eres mesomorfo, ectomorfo o endomorfo. Investiga sobre la ciencia, sobre lo que debes de comer. ¿Hay algo que te está causando la diabetes? Dios quiere que seas sano. Cuida lo que comes. Cuida de lo que te alimentas tanto físicamente como espiritualmente. ¿A quién estás escuchando de la palabra de Dios? ¿Estás escuchando a falsas doctrinas? ¿Te estás alimentando de la palabra sólida? Y vemos que la sanidad de Dios también tiene un propósito, de que le reconozcas a Dios como Dios, como tu único y suficiente Salvador, de que reconozcas que de Él proviene la sanidad. Y vemos que la enfermedad viene de alguna forma o es provocada. Tiene un propósito la enfermedad. O es hereditaria o es provocada. Y es para trabajar tu carácter. Y créeme que estamos aquí en la tierra por un corto tiempo.
Y debes de buscar, tal vez tú estás pasando ahorita, no sé si tengas cáncer, si tengas diabetes, si tengas hipertensión, yo no sé si te haya pasado algo en tu cuerpo, en algún órgano que te esté fallando, esa enfermedad. Y tal vez tú la provocaste en tu cuerpo y hasta ahorita estés reflexionando, tal vez por algún vicio, que abusaste de alguna sustancia ilícita y dañaste tu cuerpo sin tener el entendimiento en ese momento de lo que estabas haciendo. A partir de este momento, corta con todo vicio, con todo lo que esté dañando tu cuerpo, entrégate a Dios por completo, busca la ciencia, busca lo bueno, mejora tu cuerpo, mejora tu salud y aliméntate sobre todo en la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces la enfermedad viene a tu vida de dos formas. Si fue hereditaria, si naciste con ella o si tú mismo la provocaste. Pregúntate por qué tienes esa enfermedad. Las cosas que vienen a tu vida no vienen así nada más por nomás. Y hay cadenas generacionales que se pasan de una generación a otra, y eso mismo puede ser la enfermedad, pero en Cristo Jesús se rompe toda cadena, se rompe toda maldición y se rompe toda enfermedad generacional que viene desde tus padres, desde tus ancestros. Tal vez tus padres tuvieron diabetes, tienes que cortar hoy mismo con eso. Claro que se puede. Claro que se pueden revertir las enfermedades. Claro que hay sanidad si tú crees. Porque el que cree, todo le es posible, dice la palabra. Entonces vemos que hay dos tipos de enfermedad. La que es hereditaria por nacimiento. La que es de alguna forma que tú la provocas. Y la tercera, que es accidental. Que tú no la provocaste, que alguien te la provocó a ti. Esos tres tipos de enfermedad vienen a tu vida. La que es hereditaria por nacimiento, la que tú provocas o la que alguien te provocó. La que alguien te provocó en vida que no fue hereditaria. Tú no naciste con ninguna enfermedad, tú no provocaste ninguna enfermedad, pero en el momento, en el proceso que estás, alguien te provocó esa enfermedad. Vino de afuera, por alguien. Reflexiona por qué tienes esa enfermedad. Y te voy a decir esto, dice la palabra de Dios de un hombre que estaba esperando la sanidad. Y vamos a ir rápido. Dice que estaba en un estanque esperando la sanidad. Y era el paralítico de Betesda. Y lo vemos en Juan 5, del 1 en adelante. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allá en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, o sea, no se podía parar. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque bajaba el ángel de Dios y agitaba el agua para que el primero que se metiera a ese estanque fuera sano. Dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en aquel día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él,
y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Obviamente fue Jesús, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Jesús encontró al paralítico y le dijo en el templo, mira, has sido sanado. Se maravilló y le mencionó que había sido sanado para que lo identificara que por él había sido sanado. Y le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sido sanado. Y el 19 dice, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación más, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Vemos que ese paralítico tenía 38 años esperando la agitación del agua en el estanque y no tenía quien lo metiera. Le ganaban siempre todo el tiempo. Tal vez tú estás así y no has buscado a Dios. No ha venido a ti la sanidad. Tengas ya 30 años enfermo, 40 años enfermo, yo no sé, 5 años enfermo, yo no sé la cantidad de años que tú tengas enfermo, y otro viene y te gana tu sanidad, porque tú no tienes a alguien que te lleve, o no tenías a alguien que te hablara de Dios en este momento. Y ahora yo te estoy hablando de la sanidad para decirte que Jesucristo llevó todas tus enfermedades en la cruz del Calvario, y por sus llagas, cree esta palabra que te voy a decir, por sus llagas, por sus heridas, por sus llagas eres sano. Y si lo crees en este momento, conforme a la medida de la fe que creíste, sé sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cierra tus ojos y en este momento quebrántate en el suelo y levanta tus manos y recibe la sanidad de Dios. Conforme a creíste, conforme a tu fe, te sea dado el don de sanidad en este momento y sea sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque por las llagas de Cristo eres sano. Pero ya no peques más. Ya no practiques el pecado, como Jesús le dijo al paralítico. Vete y no peques más. Damos gloria a Dios. Y vemos ese pasaje de que Él mismo llevó nuestras enfermedades en Isaías 53 del 4 al 5. Ciertamente, dice la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. La enfermedad que estás pasando en este momento, Cristo Jesús la llevó en la cruz. Pagó el precio por ti, por tu salvación, por tus enfermedades, por todo tu pecado, lo pagó en la cruz. Y si en este momento creíste, eres sano. Y si en este momento le recibiste o estás por recibirle, porque también voy a hacer una oración por ti, vas a ser sano. Vas a ser sano y cree con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas en este momento de que Dios va a traer sanidad a tu vida, porque Él ya pagó por tus pecados, porque Él ya pagó por tus enfermedades.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y también dice la palabra de Dios que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Eso lo dice en Santiago 5, del 14 al 15. Santiago 5. Vamos a Santiago, en el nombre de Cristo Jesús. Santiago 5, del 14 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Tienes que creer en este momento de que vas a ser sano. Tienes que creer en este momento de que Jesucristo pagó por tus pecados, pagó por tus rebeliones, pagó por tu enfermedad y por sus llagas eres sano. Dice, y la oración de fe, y la oración de fe, y la oración de fe. Cuando ores, cree. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice la palabra de Dios. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Gloria a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible que agrades a Dios. Cuando te acerques a Dios, debes de creer que va a existir tu milagro. Debes de creer que Dios va a obrar en ti en este momento, porque la sanidad de Dios es sobrenatural, y esto es algo que se predica en muchas iglesias y que muchos van por interés de ser sanos. En este momento ya padeciste mucho, ya sufriste mucho, es momento de que Dios te sane. Tal vez venga a ti en este momento la sanidad repentina, o tal vez la veas como parte del proceso, pero déjate guiar por Dios. La sanidad de Dios también es un proceso. También viene de forma repentina, como el paralítico de Betesda. Y vemos como parte del proceso en la vida de Job. Y vemos que a Job no le llegó la sanidad de forma instantánea. Al paralítico sí. De hecho, al paralítico le tomaron 38 años. 38 años padeciendo su enfermedad, y hasta ese momento, de forma instantánea, en el estanque, Dios lo sanó. Jesucristo lo sanó. A Job le tomó mucho tiempo. A Pablo nunca se le quitó el aguijón, porque si Dios sabía que ese aguijón constante, ese malestar que tenía, no dice la Biblia exactamente qué estaba padeciendo, lo llama como aguijón, pero Dios sabía que era para forjar su carácter. Y siempre lo tuvo, ese aguijón. Tal vez Dios, la enfermedad que estás pasando, va a ser parte de un proceso largo. Hasta que reconozcas a Dios, hasta que te doblegues, hasta que te humilles y Dios vea tu corazón. Dice, si mi pueblo se humillare, si se arrodillare y me buscare, entonces yo lo voltearé a ver y sanaré su tierra. Dice la palabra eso. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan.
Pero cuando te acerques a Dios, acércate creyendo, no dudando, porque el que duda es semejante a una ola del mar que es arrastrada de un lado a otro. No temas, porque Dios está contigo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia en amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa en presencia delante de mis angustiadores. Unge mi cabeza, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos y eternos días. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor en medio de la enfermedad. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me guiará por sendas de justicia en amor a su nombre. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Dios está contigo. Dios está contigo en este momento. Claro que debes de confiar en los médicos, claro que debes de confiar en la medicina, pero primeramente debes de confiar en el Creador, en aquel que le dio conocimiento al hombre, en aquel que permitió que la ciencia avanzara. Primeramente, entrégate a Dios antes de que vayas con el médico. Primeramente, en este momento, entrégate a Dios. Yo he sido testigo de milagros sobrenaturales que me han pasado a mí, que he visto en mi prójimo, en mi entorno. He visto milagros sobrenaturales, personas que habían desahuciado que Dios ha sanado. Y hemos visto en su palabra múltiples y muchísimos milagros que Jesús hizo. En una ocasión sanó a 10 leprosos y se fueron, y solo uno regresó a darle la gloria a Dios. Cuando Dios te sane, no te olvides del Creador. No te olvides de dónde provino esa sanidad. Reconócelo. No te apartes de sus caminos. Porque a veces cuando llega la sanidad, uno ya se cree arrogante y dice en su ser, ya no necesito a Dios. No seas de forma así. No seas arrogante ni orgulloso. Reconoce a Dios sobre todas las cosas, siempre y eternamente. Tenlo como centro de tu vida, a nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y si hay en ti un malestar, un dolor, si hay en ti alguna dolencia o alguna enfermedad, toca con tu mano el miembro o el lugar donde está fallando, o ponle en tu corazón, o en tu mente, pon tus manos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tu propósito es siempre que estemos delante de ti y que te reconozcamos sobre todas las cosas. Tu propósito es que seamos sanos, Señor, de cualquier enfermedad. Sabemos que la enfermedad tiene un propósito en nuestras vidas para forjar nuestro carácter. Padre, pero tú no mandas o tú no permites que la enfermedad venga a nuestras vidas sin ningún propósito. Algo la causó en nuestras vidas. Tal vez nosotros la causamos o alguien la causó, esa enfermedad. Hoy entendemos por tu palabra el significado de la enfermedad, el significado de la sanidad, que también entendemos que la sanidad es sobrenatural, Señor, que es parte de un proceso, la sanidad, que puede ser repentina en este momento, Señor. Sabemos que la sanidad viene de ti, Señor,
y que tú has dado entendimiento y ciencia a los hombres a través de la medicina. Sabemos que también por ahí viene tu sanidad, por medio de la medicina. Pero sabemos que es sobrenatural por fe también. Que la sanidad viene también por fe. Por fe y por la ciencia. Creemos, Señor, en este momento en ti. Y creemos, Señor, que tú vas a hacer las cosas nuevas en nosotros. Reconozco, Dios, que mi pecado me separa de ti. Reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti. Reconozco, Señor, que te he fallado. Perdóname en este momento. Reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por mí hace más de 2000 años. Y Jesucristo murió por mí en la cruz. Él llevó todas mis enfermedades. Él llevó todas mis dolencias. Él pagó el precio por mí en la cruz. Jesucristo pagó por mí. Pagó por mis pecados y por mis enfermedades. Y por sus llagas soy sano. Por sus llagas soy curado en este momento. Creo. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y en este momento creo. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi falta de fe. Si me falta fe en este momento para creer el milagro, ayúdame, Señor. Soy falto de fe. Ayuda mi fe, porque es débil. Hoy creo en ese milagro. Hoy creo en este momento de que tú vas a sanarme, Señor. Porque Cristo pagó por mis enfermedades y por sus llagas soy sano. Reconozco que Él murió por mí y tú le resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera este mundo tenga mi ciudadanía segura en los cielos, para que cuando yo parta de este mundo tenga herencia en los cielos y sea llamado hijo tuyo. Inscribe mi nombre en ese libro de la vida. Te reconozco, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre. En este momento declaro sanidad en mi vida, sanidad en mis órganos, sanidad en mis riñones, en mi páncreas, sanidad en mi hígado, en mis pulmones. Todo cáncer se va, todo parálisis se va, todo lo que el médico me haya desahuciado se va en el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena de enfermedad en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, porque donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, yo estoy. Está mi esposa a mi alrededor y estás tú escuchándome. Somos 2 o 3 congregados en este momento y creemos por fe de que tú vas a hacer el milagro. Porque si 2 de vosotros nos ponemos de acuerdo en una cosa en este momento, en tu nombre, si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en una cosa, en un asunto, en tu nombre, tú lo haces, Dios. Y hoy nos ponemos de acuerdo para que haya sanidad en nosotros. Sanidad espiritual, sanidad mental, sanidad en nuestra salud física sobre alguna enfermedad. Y declaramos sanidad y todo espíritu de enfermedad se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda maldición generacional se rompe en este momento. Reprendemos toda obra del enemigo. Reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús toda enfermedad en tu vida. Y por sus llagas eres sano. Y por tus llagas, Señor, somos sanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, confío en ti, en que tú me has sanado en este momento, porque en la cruz pagaste el precio. Lo confieso con mis labios de que soy sano. Lo creo en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Creo que soy sano porque tú me sanaste. Gracias, Dios, por tu sanidad. Gracias, Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por esta oración y doy gracias a Dios
porque tuviste el valor de reconocer que estabas mal y te pusiste en este momento en las manos de Dios y hiciste la confesión de fe y declaraste sanidad en tu vida. Y hoy déjame decirte que por haber confesado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado y no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Y hoy eres sano. Hoy eres sano por convicción, por fe, porque creíste. Toda acta de decretos que había en contra tuya, toda acta de sentencia, de condenación y de enfermedad, Él arrancó del medio. Toda acta que había en contra tuya, de enfermedad, de condenación y de maldición, Cristo la arrancó del medio y la clavó en la cruz. Y el pago por tu sentencia, el pago por tu maldición, Él lo llevó en la cruz y Él pagó el precio. Él pagó todas tus enfermedades, todas tus dolencias, y por sus llagas eres sano en este momento. Ya no hay acta de decretos contra ti. Él la quitó, clavándola en la cruz para darte vida eterna. Y hoy eres un nuevo ser en Cristo Jesús, eres un nuevo hijo y Él te ha vestido con anillo nuevo y con vestiduras nuevas. Las cosas viejas han pasado. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Congrégate en una iglesia, busca de Dios, cómprate una Biblia, consigue una Biblia o descarga alguna aplicación de la Biblia. Búscalo en oración, en ayuno. Busca, escucha alabanzas, edifícate en la palabra. No vuelvas a esos rudimentos del mundo, ni a los caminos de este mundo. Apártate del mal, busca de Dios. No practiques el pecado. Que tengas un excelente día y Dios te bendiga. Te amo en el amor de Cristo. Si alguna petición tienes de oración, escríbeme por mensaje o en los comentarios. Si hay algo que se me haya pasado con referente al tema, escríbeme en los comentarios. Yo no todo lo sé, no soy omnisciente. Que sea para edificación y para darle gloria y honra a Dios. Dios te bendiga en este nuevo día y te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eres sano, eres libre y por sus llagas eres sano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.